Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar en el directo de hoy. Vamos con todo, demoledora respuesta por parte de la Federación de Rusia, además demoledora respuesta por partida como poco doble la que se ha realizado ya y la que todavía está por llegar. Rusia acaba de poner a Estados Unidos contra las cuerdas con una única acción. Vamos a ver exactamente cuál ha sido, pero sobre todo la respuesta rusa que todavía está por caer por varias razones, la última de las cuales tiene que ver con el ataque que ha realizado Ucrania contra el territorio de Jersón. Más de 100 víctimas, 24 fallecidos. Tenemos las imágenes que son absolutamente terribles. Estos hechos a Ucrania no se le va a olvidar ni le va a dejar pasar absolutamente nadie, ya ni la más mínima. Dmitry Medvedev, por supuesto, ya ha reaccionado. La respuesta del político ruso ha sido durísima y todavía, repito, está por llegar la respuesta de la propia Federación de Rusia a estos hechos absolutamente flagrantes. Dicho esto, comenzamos el directo de hoy con las noticias de ultimísima hora, muy graves, sumamente importantes todas ellas. Vamos allá. Buenas noches a todos, bienvenidos a este directo. Estamos en plena conexión Donbass, así que os pediría por favor que me dijerais si hay buena imagen, si hay buen sonido. Feliz año 2026. De momento no se está viendo absolutamente nada, como de costumbre. La conexión Donbass pues es lo que tiene. Muchísimos buenos deseos, mis mejores deseos, de hecho os mando directamente desde aquí. Si me dicen, a ver, tenemos aquí a los queridos moderadores, Sarrubi Luis, que de hecho, bueno, pues ha cambiado un poco por lo que parece el nombre. Vamos a comenzar directamente, se oye y se ve bien. Con esto comenzamos la ultimísima actualidad que ahora va a tener en vilo a todo el mundo, al resto del mundo, y hablo de la comunidad internacional. Esto es lo que ha ocurrido. 24 personas, incluido un niño, murieron en un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un café y un hotel en la región de Jersón. Concretamente estamos hablando de la localidad de Horli, que vamos a ver enseguida qué peculiaridades tiene. La gente estaba celebrando el Año Nuevo. El ataque ucraniano se ha realizado mientras Vladimir Putin estaba felicitando la Navidad, o sea, el Año Nuevo a la Federación de Rusia. El mensaje habitual del presidente. Este ataque se produce además justo después del ataque realizado por parte de Ucrania contra la residencia de Vladimir Putin en Nizhny Novgorod, con lo cual es básicamente doblemente ataque contra el pueblo ruso, pero también contra la figura de Vladimir Putin. Fijaos, el lugar ha quedado absolutamente devastado. 3 drones atacaron un café y un hotel en la costa del Mar Negro en Jersón. Muchas personas murieron quemadas vivas. Un niño perdió la vida. Uno de los drones llevaba una mezcla incendiaria. Estas mismas mezclas fueron utilizadas por los militantes de Kiev para quemar los campos de Jersón en verano. Ahora han quemado deliberadamente a personas, escribió el gobernador en la región de Jersón, Vladimir Saldo. El ataque ocurrió casi al son de las campanadas. Debido al enorme incendio no fue posible salvar a más personas. El fuego no pudo ser controlado hasta altísimas horas de la mañana. En la actualidad, los médicos luchan por salvar la vida de 50 víctimas en total. Se ha iniciado un proceso penal por este hecho, un atentado terrorista a todas luces, otro de los que acostumbra llevar a cabo el terrible régimen de Kiev. Aquí es precisamente donde ha ocurrido, la localidad de Horli, que repito, se encuentra en Jersón, una región que la Federación de Rusia está disputándole a Ucrania en la parte que controla Rusia de Jersón.
Y con esto, por supuesto, abrimos las futuras respuestas por parte de Rusia, porque van a ser cuidadosamente calculadas, sí, y van a llegar muy probablemente esta misma noche. Ya se estaban planeando, me consta muy de primera mano, algunos ataques de Rusia contra el territorio ucraniano, pero esto ha dejado a todos literalmente de piedra. Estamos hablando de varios niños cuya vida ahora mismo pende de un hilo. Estamos hablando de un atentado terrorista mayoritariamente contra la población civil, porque ahora vamos a ver peculiaridades del lugar en sí y lo que está alegando, de hecho, la parte ucraniana. La furia de la Federación de Rusia no se puede contener. Esto se añade, además, repito, a lo que acaba de ocurrir, las imágenes en la residencia de Vladimir Putin. Las imágenes de lo ocurrido están en mi canal de Telegram, Liusibaya, o @Liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Las he puesto con spoiler porque algunos quizás no queréis verlas, pero de verdad, ojalá recorran al mundo entero y ojalá todo el mundo, y os pido vuestra ayuda, aunque sean unas cuantas, aunque no sean las peores, aunque solo sea la información de este hecho, con la cantidad de víctimas, que se sepa, y sobre todo que todo el mundo sea consciente de lo que es realmente el régimen de Kiev en estos momentos, que es básicamente un estado terrorista. La Ucrania de hoy se ha convertido, aquí tenemos al gobernador de la región de Jersón, Vladimir Saldo, que ha ofrecido ya varias entrevistas a los medios de la Federación de Rusia, relatando los hechos de forma absolutamente pormenorizada. Las primeras imágenes de las consecuencias del ataque de drones ucranianos a un café y un hotel de la región de Jersón, repito, así como las más duras, ya las tenéis en mi canal de Telegram. Los drones de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, además, continuaban sobrevolando el lugar, lo que dificultaba el trabajo de los rescatistas y la limpieza de los escombros. No quedan prácticamente restos del edificio, las estructuras están carbonizadas, quemadas absolutamente, los locales de los alrededores incendiados, los escombros dispersos por todas partes. Las imágenes hablan por sí solas y lo peor de esto es que el ataque se ha llevado a cabo en 3 tandas. En primer lugar, o sea, fijaos, la diferencia con los ataques que realiza la Federación de Rusia contra objetivos de este mismo calado, y por supuesto aquí venimos a ser objetivos y lo vamos a analizar todo pormenorizadamente, pero en primer lugar y ante todo, el ataque se llevó a cabo por partida triple. 3 drones diferentes atacaron el lugar. Que el ataque se haya realizado con drones es un punto absolutamente clave. Enseguida os explico exactamente por qué. Marco Buy, muchísimas gracias por tu pedazo de aportación. Últimamente te veo muchísimo por el canal, sobre todo te agradezco infinitamente tu preocupación por la niña, y hoy, que sepas, vamos a actualizar la información como a mitad del directo, y por supuesto más adelante aparecerá en mi canal de Telegram. Infinitas gracias, Marco, por apoyarnos, nuestra labor informativa y también nuestras causas benéficas, que ahora pues están siendo realmente las de todos. Un besazo que te mando desde aquí, desde Donbass. Y en cuanto a lo que acaba de ocurrir, en cuanto a la peligrosidad para Ucrania y también para la parte occidental, y sobre todo en cuanto a lo que hay que destacar, repito, el ataque se ha realizado con 3 drones. Que hayan utilizado los drones nos da una diferencia clave entre los ataques rusos y los ataques ucranianos. Los ataques rusos generalmente contra lugares del mismo calado se suelen realizar con misiles, y cuando se realizan con drones, ahí no se le puede poner un pero. Ucrania, de hecho, no reporta prácticamente nunca víctimas, porque un dron se diferencia de un misil como poco, bueno, en muchas cosas, pero hay una que en este caso es la principal.
un dron ve exactamente lo que está sucediendo en el lugar. Y no solo eso, esto debemos sumarlo, el hecho de que el ataque se haya realizado con drones, al hecho de que el ataque se haya realizado prácticamente a las 12 en punto, mientras Vladimir Putin estaba haciendo su habitual anuncio de las campanadas, su habitual mensaje a la nación de la Federación de Rusia. Es decir, los drones estaban ahí sobrevolando el lugar, estaban esperando al momento exacto en el cual atacar, y esto nos da una pista clave. Es decir, Ucrania sabía exactamente quiénes había en ese local. Ucrania sabía exactamente que en su mayoría terminaría quemando vivas a personas absolutamente inocentes, a civiles, y ahora mismo desde el régimen de Kiev lo que se está intentando alegar es que se trataba de un objetivo militar, que allí mayoritariamente había militares. Sin embargo, habéis visto vosotros mismos cómo ha quedado el lugar. Podéis ver también estas imágenes que no puedo poner aquí en mi canal de Telegram. La gran mayoría son civiles, y estos cuerpos, como han quedado devastados, no llevan ningún tipo de restos de ropa militar. Además, pudiera tratarse de militares vestidos de civil, pero repito, se trata, y hay pruebas sobradamente mostradas por parte de la Federación de Rusia, de que era una celebración donde había niños, y de hecho, y esto lo contó el gobernador en sus entrevistas, una mujer que tuvo que ausentarse del lugar sobrevivió de milagro, y sobrevivió porque tenía que alimentar a su bebé. Un bebé estaba allí, supuestamente entre militares, dicen desde Ucrania, pero se trataba simplemente de una celebración, porque en Gerson no hay muchos lugares donde poder celebrar las Navidades en un ambiente festivo, y sí, la gente, los civiles han cometido un error garrafal, que es simplemente querer vivir en paz de una vez por todas. Y esto es algo que hemos visto aquí en Lugansk, y aquí voy a contaros mi experiencia personal en cuanto a lo vivido en el terreno como corresponsal de guerra, que espero pues arroje luz a lo que ha ocurrido y lo que podría efectivamente tener dentro este edificio o no. Tenemos aquí otra aportación, Santiago del 76. Me imagino que será el año de nacimiento. Santiago, eres todo un jovenzuelo. S Novым Godom, y la bandera de Rusia, que es además un emoji típico de nuestro canal, uno de los más utilizados. Podéis acceder a él accediendo a la comunidad de miembros. Santiago ya está allí. Muchísimas gracias por formar parte de la comunidad. Muchísimas gracias por esta felicitación. S Novым Godom, querido Santiago. Дорогой Santiago, S Novым Godom. Te deseo lo mejor en este nuevo 2026. Muchísimas gracias por tu pedazo de aportación y por apoyar nuestra labor informativa. Ahora sí, pasamos directamente a mi experiencia en el terreno. Veréis, este tipo de locales donde hay hoteles y restaurantes a la vez, que se encuentran efectivamente en regiones que ahora mismo están en disputa, por mucho que estén controladas por parte de la Federación de Rusia, sí pueden albergar también a militares. Y por lo tanto, pues Rusia ya ha llevado a cabo varios ataques contra objetivos de calado similar del lado ucraniano, donde había mayoritariamente mercenarios, y eran hoteles que además justo en el territorio del hotel tenían un restaurante, lo cual los que habéis viajado sabéis es algo bien habitual. O sea, es una forma de ganar dinero por partida doble de cualquier empresario que se precie. Aquí en Gerson no era ninguna excepción. Había un hotel y también había un restaurante, y en el hotel efectivamente podía haber alojados militares rusos. Aquí tenemos que ser absolutamente objetivos, pero hay que destacar varias cuestiones clave. Una cosa es que un hotel sea mayoritariamente lugar
donde se albergan militares, como por ejemplo ocurrió en más de una ocasión del lado ucraniano, en particular en un ataque de la Federación de Rusia realizado contra un hotel de Kramatorsk. Allí había mercenarios y en los vídeos, de hecho, se veía ya no solo gente de militar que acudió al lugar de los hechos, que fue acordonado, no pasaron ambulancias civiles prácticamente. De hecho, trataron de tapar las imágenes, no se habló de víctimas de carácter civil. Ucrania en general no habló del hecho apenas, intentó disimular como que Rusia había atacado civiles, pero ante no tener ninguna prueba, lo que hicieron fue callar sobre lo ocurrido. Kramatorsk, en un día cualquiera, es decir, no en Navidad ni en Nochevieja, pues efectivamente, ¿quién coño va a ir de vacaciones a Kramatorsk a celebrar en un restaurante? No se sabe muy bien el qué. Y además, los ataques de la Federación de Rusia, cuando se realizan con misiles, pues ahí efectivamente hay un punto ciego donde la información proporcionada por los agentes que se encuentran sobre el terreno es la que está dando las pistas necesarias que Rusia haya podido atacar un punto donde podía haber daños colaterales en forma de civiles. Por supuesto, no se puede descartar, al fin y al cabo estamos hablando de una guerra. Pero repito, en el caso de este ataque ucraniano, ¿por qué lo estamos denunciando tanto y por qué estamos hablando de un ataque terrorista con todas las letras? Se ha realizado con drones y estos drones han estado sobrevolando el lugar, viendo perfectamente que se trataba de una celebración civil donde no solo había niños, había bebés, bebés. Y esto es imposible que un dron no lo vea. Es decir, puede no ver a un bebé, pero ve claramente de qué tipo de objetivo se trata. Que haya habido oficiales de altísimo rango allí celebrando algo en una Nochevieja cualquiera, aquí permitidme que lo dude. Y es que la Federación de Rusia ahora tiene un mandato clarísimo y la gran mayoría de las fuerzas armadas de Rusia del más alto nivel no se aloja en hoteles. Los militares que pueden alojarse puntualmente en hoteles son militares rasos, pues de estos que no necesitan cumplir ninguna regla de seguridad. O sea, vamos a ver, vamos a ponernos aquí muy serios y vamos a hablar con suma claridad. Os leo un momento y volvemos a esto, lo cual, de verdad, os lo digo con toda la experiencia que tengo sobre el terreno y dudo mucho que nadie os vaya a poder, al menos en español, realizar un análisis tan sincero y tan detallado de los ataques que realizan ambos bandos, Rusia y también Ucrania. Celebramos aquí la nueva aportación de Daniel Benrasif. Muchísimas gracias. No es la primera y muy probablemente sea la última. 20 pedazos de membresías. Comenzamos, por lo tanto, el año volviendo a tratar de juntar estos 1000 miembros que teníamos al finalizarlo. Espero que muy pronto entre Luis, Eduardo y Daniel, la gran mayoría de los que estáis aquí en este chat os vais a convertir en miembros y poder disfrutar de las ventajas, así como también de estos emoticonos especiales que tenemos preparados para vosotros. Daniel, te deseo lo mejor en este 2026 y te agradezco infinitamente tu pedazo de apoyo desde el año pasado ya. Este año también, y espero que tengas un pedazo de año nuevo, unos pedazos de fiestas y por supuesto unos pedazos de resultados a final de año. Alfredo Marcos Madrid, ole, 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 mi localidad favorita, prácticamente el mundo entero. Muchísimas gracias por tu pedazo de aportación también. ¿Cómo estamos comenzando? La patota argentina se está haciendo presente. ¿Cómo comenzamos este nuevo año? Alfredo, bueno, esto de Madrid me ha ganado el corazón, te deseo lo mejor. Sarrubi Luis, sé que no se debería pronunciar así, pero ya es una broma que tenemos entre Luis y yo. 20 pedazos de membresías, además aquí Luis, pues ya sabéis que habrá regalado la gran mayoría de las membresías que hay en el canal. Muchísimas gracias, Luis. Espero que hayas tenido un pedazo de comienzo del 2026 y que tengas un pedazo de año también. Dicho esto, vamos a volver una vez más a lo que os tengo que comentar directamente desde el terreno. Y vamos a ver,
La gran mayoría de los militares de la Federación de Rusia, repito, se alojan en casas privadas, es decir, localidades que no tienen que ver con hoteles ni con lugares públicos, y generalmente estas casas privadas suelen estar muy alejadas. La gran mayoría, de hecho, muchos más, se encuentran, pues, qué deciros, fábricas abandonadas. En definitiva, hay lugares de todo menos parecidos a un hotel en plena festividad, por una cuestión clave. Estamos hablando de militares de alto rango que están siendo eliminados inclusive en el centro de Moscú. O sea, vamos a ver, ¿cómo te lo explico de claro? Hasta en Moscú, Ucrania es capaz, porque es lógico, Ucrania no lo hace sola, está también ahí Reino Unido, por supuesto, la Federación de Rusia tiene un mandato clarísimo con sus militares, máxime del más alto nivel, que es lo que está intentando vender Ucrania ahora. Es que ahí había oficiales de muy alto rango y lo hemos reventado todo porque eran todos militares rusos. Pero os podéis imaginar el pifostio que monta el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia en el momento en el que se entera que generales del país han estado celebrando las Navidades a plena luz del día prácticamente, o sea, me refiero en un lugar público, con civiles al lado, poniendo en riesgo las vidas de estos civiles, y no solo eso, en Jersón, territorio que está sumamente cerca de lo que es la línea del frente. Y os digo también, bueno, os hago la pregunta clave en este asunto. ¿En serio alguien se piensa que los militares rusos, por muy alto nivel que tengan, una, que son imbéciles de pedazo de categoría, y otra, que no quieren vivir? O sea, ¿de verdad alguien se piensa que a estas alturas de la película los generales de la Federación de Rusia se van a celebrar la Nochevieja simplemente como cualquier otro mortal, estando en el territorio que está en disputa con Ucrania y donde los misiles y los drones ucranianos y los occidentales, que aquí lo decimos muy en particular, llegan día sí y día también? Coño, pues es que esto simplemente no sucede así, y hay que decirlo alto y claro. Los que no tienen ni la más mínima idea de cómo suceden las cosas en el lugar de los hechos, ni han estado nunca en el campo de batalla, como son la gran mayoría de los NAFO, que están ahora tratando de ayudarle a Ucrania a lanzar este mensaje de que lo que se ha atacado supuestamente no eran civiles. Obviamente es esto precisamente lo que pretenden que la gente les crea, porque no tiene ni idea de lo que ocurre en el lugar de los hechos. Pero yo, que llevo aquí desde el año 2022, desde el inicio prácticamente de la operación militar especial, considero mi deber contaros cómo son realmente las cosas y por qué los militares rusos muy difícilmente se hayan podido encontrar en este lugar. Entonces, este ataque, más que un ataque contra objetivos militares, es otro ataque de Ucrania contra objetivos civiles, que tiene como objetivo último, valga la redundancia, provocar una respuesta desmesurada por parte de la Federación de Rusia. Y de hecho ya estamos viendo la reacción de la sociedad rusa. Aquí muchísimos están hablando de que por fin se le tira a Ucrania un Oresnik, que la revienten a bombazos. Claro, a lo que están jugando es precisamente a provocar un clamor generalizado dentro de la población civil de la Federación de Rusia, harta de que Ucrania siga llevando a cabo estos ataques absolutamente viles y despiadados, y que pueda permitirse este terrorismo de Estado con todas las letras, lo tenemos que decir, porque es lo que es: atacar a civiles, atacar a niños, y hacerlo de forma deliberada, porque hubo 3 drones. El primero, que atacó y que terminó, que además en parte, y yo no sé, esto, a ver qué opináis vosotros, no sé hasta qué punto erró el tiro, el dron, de forma accidental, o soy yo la que quiere creerse este mensaje navideño, o ha habido un militar ucraniano al que le tembló el pulso viendo perfectamente lo que iba a atacar, porque de los 3 drones, 2 dieron perfectamente en el blanco, pero las víctimas podían haber sido prácticamente el doble. Ahora hay 24 fallecidos y decenas de heridos, muchos de ellos
en muy grave estado. Están encontrándose ahora en los hospitales, principalmente de la península de Crimea, porque en Jersón estas heridas todavía no se pueden tratar en condiciones. Y fijaos, el primer ataque no dio exactamente al edificio. Estamos hablando, repito, de drones que han estado sobrevolando el lugar. Han estado esperando exactamente hasta lo que era la medianoche, hasta el mensaje de Vladimir Putin para dar en el blanco en el momento correcto, en un momento muy particular. Y coge y el primer dron que estaba ya allí, que llevaba ahí, pudiera ser que horas, pero como poco, decenas de minutos, va y cae exactamente en el patio. No se trataba además de cualquier tipo de drones, se trataba de drones que llevaban metralla, es decir, drones que venían a causar el mayor daño posible, y el primero de ellos fue el que causó que la población civil que se encontraba allí en este restaurante celebrando las fiestas, celebrando el Año Nuevo, saliera en gran mayoría fuera y pudiera, por lo tanto, abandonar el lugar donde posteriormente dieron otros 2 drones restantes, uno con metralla, y por lo tanto la gran mayoría de las víctimas tiene el cuerpo agujereado, pues como si se tratara de un colador. Son hechos terribles. Podéis ver, claro, después del ataque del tercer dron, están en mi canal de Telegram las imágenes, cómo quedaron decalcinados estos cuerpos, estos civiles, porque el tercer dron llevaba una mezcla incendiaria y era ya para rematar el lugar. Ahora, de hecho, todavía no se sabe ni siquiera la gran mayoría de las identidades de las víctimas y se está intentando determinar desde la Federación de Rusia quiénes estaban allí, quiénes estaban en ese hotel. Y claro, el primer dron, aquí vuelvo a la pregunta clave, yo quiero creer, y esta no sería la primera vez, aquí en el frente hemos visto alguna que otra ocasión en la cual Ucrania erraba el tiro, y el tiro, claro, no lo erraba el régimen de Kiev ni el estado terrorista en el que se ha convertido, muy a mi pesar, el país de Ucrania. Erraba el tiro un soldado concreto, un piloto de dron muy concreto, generalmente, o sea, las veces que ha ocurrido se trataba de drones y efectivamente el dron no daba en el blanco. Con esto terminaba avisando a la Federación de Rusia y con esto se salvaban decenas de civiles. Claro, los militares ucranianos no tienen elección de no disparar, porque en la gran mayoría de los casos esto les manda directamente al terrible lugar que se llama el agujero, que es efectivamente un agujero, una zanja que está cavada directamente en el suelo, y es precisamente en esa zanja donde aquellos que desobedecen las órdenes terroristas del régimen de Kiev terminan pasando unos días, unos meses. Algunos de ellos directamente son después lanzados a los lugares más calientes del frente, donde les hacen desaparecer. En los casos más flagrantes los terminan desapareciendo y después prácticamente nombrando héroes. Es decir, bueno, Ucrania tapa el hecho de que elimina a todos aquellos que osan desobedecer sus órdenes terroristas, pero claro, una cosa es desobedecer y otra cosa es dar en el blanco o no dar en el blanco. Me tembló la mano, la tecla no funcionaba. Al fin y al cabo esto todavía se puede maquillar, y yo de verdad, estando en las fechas en las que estamos, quiero creer que ese piloto de dron ucraniano, viendo que se trataba de un lugar repleto de civiles, decidió hacer lo posible por salvar, aunque sea alguna vida. Probablemente incluso viera que allí dentro había niños, entendía lo que estaba ocurriendo y lo que estaba haciendo en última instancia. Así que creo creer que efectivamente esta persona salvó a unas cuantas decenas de personas, aunque también terminó hiriendo a otras decenas de personas de carácter civil, víctimas civiles. Así que tampoco se le puede perdonar, ni mucho menos, pero sería un gesto como poco, no sé, un gesto de agradecer, entre comillas.
¿Cuál es tu predicción para 2026? Continúa la guerra, se llegará a un acuerdo de paz, tercera guerra mundial. El Palmor, o el Palmor, como te llamo a veces, espero que no te lo tomes a mal. Muchísimas gracias de nuevo por tu aportación, muchas gracias por apoyar con tanta asiduidad el canal. Mi predicción más larga y mucho más detallada la tenéis en el directo de ayer, que precisamente es resumen del 2025 y predicción para 2026. Muy poca gente llegó a ver aquel directo. Aquí estamos todos los días cumpliendo con nuestra labor, pero yo entiendo que ayer pues la gente estaba con sus familias. Así que, por supuesto, el Palmor para ti y para el resto de los seguidores. Os hago un resumen de lo que creo que va a ocurrir. Creo que nos queda todavía guerra para rato y por lo tanto cabe esperar que el año 2026 sea un año que se caracterice por avances muy grandes de la Federación de Rusia en el campo de batalla, pero viendo cómo está la cosa ahora mismo sobre el terreno y viendo lo que está haciendo Ucrania, ¿acaso pensamos que es posible que Rusia simplemente deje de pelear? ¿Acaso pensamos que es posible que un Estado que intenta matar por cientos o intenta liquidar a tantos civiles rusos como sea posible, y no solo civiles rusos, civiles mayoritariamente ucranianos, que ahora mismo se encuentran en Gerson, que Ucrania supuestamente considera su territorio? ¿De verdad pensamos que con el régimen de Kiev se puede pactar algo? ¿De verdad pensamos que el régimen de Kiev va a llegar a un punto en el cual con la Federación de Rusia va a llegar, aunque sea a un mínimo acuerdo? Y os digo más, en última instancia, ¿de verdad pensamos que Reino Unido le va a permitir al régimen de Kiev hacer nada de esto? Mucho me temo que no. De modo que mi resumen, muy resumen, porque tenéis el directo de ayer donde lo estábamos hablando pormenorizadamente, muy detalladamente, la parte de Estados Unidos, la parte de Rusia, la parte de Ucrania y la parte de este conflicto, pero yo creo que sí va a haber guerra durante el año 2026. Creo que en 2026 la Federación de Rusia va a avanzar sobre Slavensk, va a avanzar sobre Kramatorsk, quizás todavía quede guerra para 2027 porque dependiendo de cómo avancen las cosas en el frente, Slavensk y Kramatorsk difícilmente vayan a caer de una forma rápida, ni mucho menos temprana, pero creo que 2026 se va a caracterizar por la liberación prácticamente completa de la localidad de Zaporozhye, o sea, de la región de Zaporozhye, y la llegada de la Federación de Rusia a las puertas de la ciudad de Zaporozhye, que es su capital. Creo que estos son los puntos fundamentales. Me queda todavía la región de Gerson, donde ahora mismo no hay grandes avances y es la parte más complicada de la operación militar especial. Lo que sí podría producirse en 2026 y que sí, ahí podría poner en duda el seguimiento, o sea, no, mejor dicho, el seguir con el conflicto por parte de Occidente colectivo, y ahí decimos que Ucrania, pero en realidad sabemos que estamos hablando precisamente de la OTAN. Lo que podría suceder es que Ucrania se desgastara prácticamente por completo y una parte de la defensa ucraniana cayera en picado, y a partir de ahí los avances rusos, aunque sea en un único frente, fueran produciéndose de forma mucho más rápida. Entonces, por ahí sí, podríamos hablar de la finalización del conflicto o el acercamiento a la misma en el año 2026, pero creo que Occidente va a poner toda la carne en el asador, así que muy difícil veo que pueda terminarse tan pronto. Muchísimas gracias, El Palmor, por tu apoyo y espero que haya podido responder a tu pregunta. Sarrubi Luis viene con otras 20 pedazos de membresías y recibe nuestros mejores deseos por parte de todo el equipo para este año. Y en cuanto a lo ocurrido aquí, todavía tenemos, por supuesto, la valoración más importante que nos va a indicar hasta dónde realmente va a llegar la Federación de Rusia, porque donde parece que este hombre, este político importantísimo ruso, habla por hablar, realmente suele anunciar ataques muy feroces. Dmitry Medvedev se ha expresado de una forma cristalina: hay que matar a los bastardos banderistas como a cerdos enfermos, donde quiera que estén. En la apestosa Ucrania, en Europa
o en los resorts marítimos. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia se pronunció sobre el asesinato de civiles en la región de Jersón por parte de drones ucranianos, llamando al régimen de Kiev y a todos aquellos que lo apoyan. Los bastardos banderistas o los bastardos de bandera deben ser aniquilados donde quiera que se encuentren. Y aquí también un punto clave es el hecho de que estos bastardos no solo están en Ucrania, no solo están en la Unión Europea. O sea, Dmitry Medvedev está anunciando, creo, algo, esta especie de limpieza por parte de la Federación de Rusia, ya no solo del territorio ucraniano. En definitiva, está hablando de la desmilitarización, solo que está expresando sus sentimientos más, más a flor de piel, más recientes. Este ataque tiene absolutamente devastada a la población rusa, a la población de Jersón muy en especial. Se han declarado días de luto y nos estamos acercando también a otro punto muy sensible. Os voy a pedir tan solo unos 3 minutos de vuestro tiempo. Estamos hablando aquí de la pequeña Sabrina. Voy a contaros cómo está yendo nuestra recogida de ayuda para ella. Es una niña que ha nacido con el sistema urinario mayoritariamente por fuera, tiene la vejiga por fuera y por lo tanto pues es así como llora cada vez que quiere hacer pis, no puede ir al baño siquiera, pasa la gran mayoría del día llorando, la gran parte de su vida es sufrimiento y se necesitan $30.900 para su operación. Es una niña de Kazajistán. En Kazajistán estas operaciones no se realizan de forma gratuita por el Estado. A la madre la abandonó el padre de la niña, dejándola con 2 niñas a su cargo, la pequeña Sabrina y su hermana mayor, que en realidad apenas tiene unos 5 años, creo, que pasa las noches en vela cuando Sabrina llora desconsoladamente y estamos muy, muy cerca de llegar al objetivo. Ya se ha recaudado un poquito más de la mitad de la cantidad, así es como iba la recogida. Esto solo es por PayPal, hay muchas más formas de ayudar. En cuanto salga de este directo voy a poner en la descripción del mismo y en un comentario fijado cómo podéis ayudar y cómo podéis aportar. Así fue como comenzamos y fue como pasaron las 24 primeras horas, las 48, teníamos ya más de 2.000, prácticamente 3.000 euros recaudados, 72 horas que nos trajeron muy buenas noticias, más de 4.000 y así es como estamos al cuarto día. Llevamos prácticamente 5.200 euros a día de hoy. Por favor, vamos a apretar un poquito más. En mi canal de Telegram está toda la información. Os pido que donemos. Así es como está la recogida. Fijaos abajo. Las cantidades son en rublos. Para traducirlas a euros tenéis que dividir más o menos por 92, más o menos 93 a veces cuando varía un poco el curso. Hay recaudado un poquito menos de la mitad. Estamos ahí, por favor. Tenemos que apretar un poquito más y ojalá esta niña en unos días pueda tener esta ansiada operación, porque ahora estamos haciendo todo lo posible para llegar, porque su vida, al estar la vejiga por fuera, ya se está comenzando a endurecer, pues efectivamente pende de un hilo. Os pido una última ayudita, un último empujoncito, porque además estamos recaudando en Rusia, estamos recaudando en España, estamos recaudando en América Latina, no solo estamos recaudando nosotros, es toda una fundación. Os agradezco infinitamente vuestra ayuda y os pido por favor que no paséis de largo porque la niña nos necesita. Espero que pronto os pueda dar la buena noticia y daros esta enhorabuena y subiros el vídeo de que efectivamente nuestro apoyo ha hecho posible que esta niña ha sido finalmente operada. Espero muy ansiosamente este milagro navideño y os pido por favor que apoyemos con todo. Dicho esto, tenemos aquí otra información que pone contra las cuerdas a todo el occidente colectivo y muy en particular a Estados Unidos. Un momentito. Facundito86, feliz año, Liu. Pregunta, ¿estos ataques se juzgan realmente o solo pasan? Me imagino, Facundito, te refieres a los casos penales abiertos por parte de la Federación de Rusia en cuanto a estos ataques que veníamos comentando al principio.
como el de Jersón. En teoría no se están juzgando en estos momentos, se está recabando toda la información, es decir, se va completando el caso penal, la Fiscalía está trabajando, se recaban las pruebas contra la parte atacante. Y por supuesto, se trata siempre de encontrar por parte de la Federación de Rusia a los últimos responsables de estos actos tan sumamente atroces. Y claro, aquí la clave está en el hecho de los juicios de Nuremberg que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora parece que todo esto simplemente pasa y no hay ningún tipo de venganza, no hay ningún tipo, aunque aquí no se trataría de una venganza, se trataría en todo caso de una respuesta. Sí, la Federación de Rusia por supuesto va a actuar, va a haber ataques en respuesta y será una respuesta absolutamente demoledora. Además, sumándole a esto el ataque contra la residencia de Vladimir Putin, del cual ahora vamos a dar algunos detalles clave. Pero claro, una vez que el caso penal está abierto, queda ahí toda la información al respecto, va avanzando la causa y la Federación de Rusia también va avanzando sobre el territorio de Ucrania. Militares que participan en este tipo de ataques pueden terminar prisioneros por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y entonces ya pueden ser juzgados. También en un momento dado pueden enfrentarse a unos juicios que podrían, llegado el caso, organizarse en el propio territorio ucraniano, es decir, los juicios de Nuremberg en un momento dado, en un inicio, absolutamente nadie se los pudo ni siquiera imaginar y hoy ya estamos hablando de ellos como de una parte fundamental de la historia del mundo entero y aquí va a suceder algo parecido. De hecho, ha habido ya más de una ocasión en las cuales se abrieron casos penales contra, por ejemplo, militares ucranianos que maltrataron a civiles o que cometieron crímenes de guerra, bueno, que es lo mismo, de hecho, maltratar a civiles, cometieron crímenes de guerra, vamos a ser más genéricos, contra civiles de la Federación de Rusia, contra también las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, vamos, que cometieron delitos que podían ser juzgados en Rusia de forma penal y al final terminaron enfrentándose a la justicia. Tan pronto como Rusia seguía avanzando sobre el terreno, fueron muchos los que sufrieron este tipo de respuesta por lo legal. Por ejemplo, en Mariupol, muchos de ellos de los batallones ultranacionalistas. Así que, por un lado, te agradezco muchísimo tu apoyo, por otro, te agradezco la interesantísima pregunta. Y sí, efectivamente, estos ataques no van a quedar impunes, esto que quede clarísimo. En la gran mayoría de los casos, la justicia es, sobre todo ahora mismo, lenta, pero sí termina llegando, así que espero de corazón que esta no sea ninguna excepción. Y en cuanto a lo que todavía nos queda por comentar, esto que os estaba preparando para el final, le voy a dar un traguito al té porque aquí vamos a hablar de una respuesta absolutamente demoledora por parte de la Federación de Rusia. Bueno, fijaos qué bonita taza tengo. Espero que me dure muchísimos años. Y esto, espero que ahora se prepare todo el mundo porque vamos a anunciarlo incluso de forma muy, muy especial. ¿Preparados? ¿Listo? Perdona, primero, espera. Imagen de control, por favor, decidme que haya buen sonido y buena imagen, que es que me he preparado y al final, pues resulta que vamos a hacer toda la presentación y a ver si esto va a ser finalmente para nada. 2200 me gusta, ole, ole y ole. Si no habéis puesto el vuestro, os lo pido por favor que lo hagáis de una vez. Sí, todo muy bien, está perfecto todo. Vale, pues entonces si comenzamos. Absolutamente brillante movimiento por parte de la Federación de Rusia, el que acaba de ocurrir hace apenas unos momentos. Rusia acaba de poner contra las cuerdas a Estados Unidos, muy en particular a la administración Trump, a toda la CIA. Ha dejado también al descubierto a la parte ucraniana que ha intentado mentir sobre el asunto. En definitiva, muchos, sobre todo desde los medios occidentales, han estado ahí asegurando que Rusia no sabe jugar
a lo mediático y que de hecho mediáticamente ha perdido el conflicto. Pero ahora resulta que la guerra, la Federación de Rusia la está ganando no solo en el terreno, sino también en el campo mediático. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que ha ocurrido exactamente? Vamos a verlo ahora mismo. ¿Cuál ha sido esta brillante jugada que le ha permitido a Rusia no solo enfrentarse a Ucrania, sino, repito, poner contra la espada y la pared en una situación sumamente incómoda a toda la administración Trump? Comenzamos con ello, quedaos hasta el final porque vais a alucinar en colores. Aquí tenemos los hechos. La Federación de Rusia presentándole a Estados Unidos la prueba de que efectivamente los ataques contra la residencia de Vladimir Putin en Nizhny Novgorod han tenido lugar. Lo último que sabíamos de los mismos era que Ucrania estaba negando los hechos. Después, bueno, Ucrania cambió varias veces de relato. Vamos primero con esta jugada maestra por parte de la Federación de Rusia, porque es precisamente este el que ha sido el plato fuerte, poniendo contra las cuerdas a toda la administración Trump. Con estas imágenes en particular, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia entregó los resultados de la inspección de los drones ucranianos a los agregados militares estadounidenses en Moscú. Jaque mate Trump. Para ello los llevaron al cuartel general del Estado Mayor, donde el jefe del departamento, el almirante Kostyukov, les entregó un controlador de vuelo aparentemente extraído de uno de los drones Chaklun. Se trata, además, del bloque presentado a los estadounidenses, que no es un bloque cualquiera, sino que es un H743 Wing V3. Y es efectivamente este bloque el que ya veis, lo tenéis en vuestras pantallas, y cuáles son las peculiaridades del mismo y por qué la Federación de Rusia se lo ha entregado a Estados Unidos. Vamos de lo más a lo menos. Bueno, aquí cada detalle importa. Este es uno de los controladores comerciales más potentes que proporciona un procesamiento de datos ultra rápido para algoritmos complejos de piloto automático. El controlador tiene amplias posibilidades de conexión, lo que lo hace ideal para sistemas complejos de drones. Si el controlador en sí se ha conservado físicamente, lo cual ya lo estáis viendo que es así, y no ha recibido daños críticos en la placa o en la ranura de la tarjeta de memoria, se pueden extraer una gran cantidad de datos que ayudarán a reconstruir la imagen de lo ocurrido. De allí se pueden extraer las coordenadas GPS, reconstruir una ruta de vuelo absolutamente precisa, así como el lugar y la hora de la caída o del ataque del dron. También se pueden extraer el rumbo, la orientación, el alabeo, el cabeceo, el balanceo en cada momento, en cada preciso instante. Esto es absolutamente fundamental para comprender si el dron estaba realmente controlado hasta el último momento o en un momento dado perdió el contacto con el piloto. Después de esto se pueden visualizar los datos y reconstruir gráficos y construirse también gráficos de todas las variables, es decir, mostrar cómo exactamente voló el dron hacia su objetivo. ¿Y por qué estamos diciendo aquí que con esto la Federación... A ver, un momento. ¿Y por qué estamos diciendo aquí que con estas imágenes la Federación de Rusia realiza una jugada absolutamente brillante, plantándole cara a Ucrania, también de alguna forma lanzándole un clarísimo dardo a Estados Unidos, básicamente porque lo que sabíamos de la reacción ucraniana en cuanto al ataque que se realizó contra la residencia de Vladimir Putin era que Ucrania cambió de versión hasta en 3 ocasiones diferentes. Primero dijo que el ataque no se había realizado, después que podía haberse realizado efectivamente, pero que quizás los drones volaran a un lugar completamente distinto. También hubo otra versión de que la propia Federación de Rusia estuvo utilizando imágenes antiguas, es decir,
Ucrania trató de despistar a la opinión pública y por lo tanto Ucrania trató de vender estos hechos, pero Rusia ha presentado lo que es la prueba clave que estáis viendo aquí en vuestras pantallas. Con esto, la Federación de Rusia no solo estaría avanzando en el terreno, en lo militar, sino que también estaría haciendo importantísimos avances en la guerra mediática, que de hecho tanto se le suele achacar como una parte muy deficiente de la política rusa a nivel internacional. Fijaos, la jugada ha sido brillante a más no poder. En primer lugar, Ucrania lleva a cabo estos ataques. En segundo lugar, Rusia efectivamente anuncia que se han llevado a cabo, pero no da más datos. Le deja a Ucrania un tiempo para que, de hecho, el propio país comience a infangar en sus infinitas versiones y ya para rematar el cuadro, resulta que creyéndose el cuento ucraniano, la mismísima CIA reporta que pues efectivamente, por lo que parece, se ha tratado de un ataque prácticamente inventado por parte del Kremlin y Donald Trump hasta retuitea una noticia que tenía que ver precisamente con esta información ofrecida por la CIA. Y cuando todo esto llega a su punto más alto, es decir, cuando parecía que lo del ataque ya estaba absolutamente zanjado, que poco menos que Vladimir Putin personalmente se lo había inventado, llega la Federación de Rusia y dice, aquí tienes el tan soñado pendrive, que bueno, en realidad es un controlador de vuelo, que te entrego directamente a ti, Estados Unidos, y no solo eso, te lo entrego en vídeo, lo grabo, lo subo a las redes, es decir, te respondo, lo hago de forma mediática, más no poder, y a partir de aquí te obligo a que lo tengas que revisar, porque se ve que está intacto, y a ver qué es lo que te inventas a partir de ahora. Porque claro, la administración Trump, si tiene que desmentir a la CIA, tiene que reconocer acaso que el Estado estadounidense en la sombra domina más que la mismísima Casa Blanca, o tiene que reconocer que la CIA se la ha colado a Donald Trump, o tiene que reconocer que la CIA no tiene ni puta idea de lo que ha estado ocurriendo de verdad. La CIA desconocía el ataque ucraniano o conocía el ataque ucraniano y lo dejó tapar, o sea, y lo decidió tapar. Es decir, cada siguiente versión aquí, sea cual sea la verdad y la realidad, sea cual sea la versión que elija Estados Unidos para mostrar de forma mediática, deja al país peor que la versión anterior. Es decir, elijan lo que elijan, la Federación de Rusia habrá ganado la partida. Por un lado, el ataque lo neutralizaron por completo, mostrando el poderío de la Federación de Rusia y el control que se tiene sobre los puntos clave, como es efectivamente la residencia presidencial. En segundo lugar, mostraron un control absoluto también de los tiempos en términos mediáticos, o sea, Rusia midió cuidadosamente el tiempo que le daba a Ucrania para reaccionar y además puso de manifiesto como Ucrania estaba cambiando de versión, cambiando de pie en el aire, le ofreció también un cachito de tiempo a Estados Unidos, a los medios occidentales, para inventarse la versión más conveniente, la versión más vendible a la población general, y después le dio lo que es el cuchillazo final. Ahora la pelota está en el tejado de Donald Trump y personalmente Donald Trump, que se ha metido en el asunto, como suele, que tiene el dedito muy flojo. Donald Trump suele darle a la tecla con demasiada rapidez, está ahí con el truth social y hay cosas que simplemente no debería retuitear. Este hombre debería aprender a callarse y debería aprender la regla base de que a veces callados está más bonito y sin darle al dedito también, al final las cosas van mejor. Pero no, tiene el dedo muy rápido, tiene la lengua muy larga y al final lo que sucede es que por ello precisamente acaban cometiendo en Occidente y por lo tanto en la OTAN errores garrafales que termina aprovechando el sur global. En este caso la Federación de Rusia, o sea, le ha entregado este controlador de vuelo y ahora obliga a la administración Trump
a decir algo al respecto, y si no dice nada al respecto, Rusia todavía tiene muchísima capacidad de maniobra, tiene todavía toda la influencia mediática, porque ahora el mundo, todos nosotros, ¿no? Estamos esperando a ver qué narices sucede con este controlador de vuelo. Parece intacto aparentemente. Entonces, ¿qué hay en estas imágenes? Que Estados Unidos reconstruye exactamente los hechos. Y fijaos, si Estados Unidos decide esto, dejarlo pasar, la Federación de Rusia ya ha tenido acceso a este controlador de vuelo y por lo tanto puede perfectamente, que es ya lo que sería el remate bellísimo, brillantísimo, poderosísimo, potentísimo de esta jugada. Estados Unidos no dice nada, imaginémoslo, Estados Unidos dice algo pues que no parece tener demasiada coherencia y entonces la Federación de Rusia dice, vale, pues ¿te acuerdas que te entregué el controlador de vuelo? No parece que hayas sabido manejarlo muy bien, no sé si es que en la CIA no saben, sea como fuere, yo te voy a dar los datos ahora de forma absolutamente pública y notoria, es decir, la pelota no solo está en el tejado de Donald Trump, sino que ahora el tejado de Donald Trump está tal que pues tambaleándose y ya no solo el tejado, la casa entera se está poniendo patas arriba porque Ucrania no solo habría atacado a la residencia de Vladimir Putin, lo cual es un acto gravísimo y por el cual todavía tiene que responder. Otro hecho que me parece otra jugada brillante. Rusia no ha respondido como sea, ni ha tirado un Oresnik, no. Está esperando cuál va a ser la reacción ucraniana, está esperando cuál va a ser la reacción estadounidense y la respuesta va a tardar, sí, claro que sí, porque va a llegar exactamente en el momento en el que más le beneficie que llegue a la Federación de Rusia. Y claro, si Estados Unidos tarda demasiado, si Estados Unidos no está en lo cierto, si Estados Unidos intenta mentir sobre lo que hay en ese controlador de vuelo, lo va a publicar el Ministerio de Defensa ruso. Y con esto, por un lado, va a dejar clarísimo una vez más del lado de quién está la verdad y además va a dejar en bragas a Estados Unidos, por lo tanto a toda la OTAN, va a rematar el relato ya clarísimo, de sobra conocido, que los medios occidentales mienten y que en este conflicto, que supuestamente es una guerra entre Rusia y Ucrania, quien está mintiendo es la parte de la OTAN y está inventando lo habido y por haber para intentar seguir con esta guerra tanto como sea posible. Y el remate, muy remate de esta actuación absolutamente brillante estratégicamente, sobre todo Rusia parece, ya me diréis qué opináis vosotros, ha aprendido por fin a jugar a lo mediático, pues el remate de esta estrategia será sin duda alguna ya no solo la publicación de estos datos, sino la respuesta absolutamente demoledora por parte de la Federación de Rusia, que no me cabe ni la menor duda de que efectivamente va a llegar y ahí sí, va a sacudir los cimientos como poco de Ucrania, pero muy probablemente de toda la Alianza Atlántico Norte. Os leo un momentito porque todavía tenemos información potentísima de Kupiansk. Zelensky está pidiendo más recursos, dice Luis Federico, porque el presupuesto de la Unión Europea solo cubre 2/3 partes. Macron está pidiendo resolver detalles de la coalición de los dispuestos y Kiev quiere un alto el fuego para arreglar el sistema eléctrico. Están ganando tiempo. Efectivamente, como siempre, Luis Federico, por un lado, muchísimas gracias por tus aportaciones muy necesarias, que agradecemos mucho. Mis mejores deseos para el 2026, pero sobre todo gracias por tus aportaciones en forma de comentarios. Lo que está haciendo Ucrania ahora mismo, y a esto vienen los ataques contra civiles, los ataques, por supuesto, contra la residencia de la Federación de Rusia. Quiere ganar tiempo, porque en última instancia lo que quieren idealmente sería la guerra total. Ven que la Federación de Rusia no accede y por lo tanto necesitan ver cómo pueden aplazar esta llegada de un acuerdo definitivo por la paz que está ahora sumamente lejos, os diría más lejos que nunca. Y sí, el alto el fuego efectivamente lo desean con todas las fuerzas,
pero visto el cuadro tendrán que esperar demasiado y difícilmente vaya a ocurrir en ningún momento. Muchísimas gracias, Luis Federico. Un besazo desde aquí, desde Donbass. Tenemos aquí a Rodrigo Fuentes 222. Feliz año nuevo, Liu. Saludos desde Nadine. Saludos de Nadine. Digo, ¿qué ciudad es esa? Nadine. Muchísimas gracias por tu apoyo. Rodrigo también. No sé quién es quién, pero por si acaso os mando un pedazo de abrazo y mis mejores deseos a los dos. Un besazo una vez más. Aquí tenemos también a Carlos Reyes. Muchas gracias, Carlos. Creo que desde México. Viva México y lo mejor te deseo para este 2026. Gracias por tu apoyo. Juan Manuel Español. Ole, ole y ole. Que viva España. Estados Unidos no va a hacer nada. Son unos criminales. Los rusos parecéis gilipollas a veces. Trump os vacila como a críos. Bueno, esto habrá que verlo con el tiempo. Muchísimas gracias por la aportación para el canal. Tu opinión es absolutamente respetable, pero, quien rey mejor es quien rey el último, así que parecemos gilipollas, pero el oso al final se termina despertando y realmente ahora mismo pues no te diría que estemos pareciendo gilipollas en absoluto, porque sobre el terreno quien está ganando es la Federación de Rusia. Dicho esto, es mi opinión, esta es la tuya, muchas gracias por tu apoyo, mis mejores deseos para el año 2026. Jesús Pradak Judas Priest, espero que lo haya leído bien. OTAN masónica. Muy claro el mensaje. Muchísimas gracias por tu aportación. Mis mejores deseos para el 2026. Y todavía tenemos aquí, por supuesto, algunas cosas más que comentar. El frente de Kupiansk. Os lo estaba guardando. Por favor, confirmen que haya buena imagen y buen sonido. Os estaba guardando el frente de Kupiansk para prácticamente lo último. ¡Ostras! Protestas masivas en Irán. Me están mandando desde mi equipo. Irán se ha visto envuelto en protestas masivas. Un momento, os voy a mostrar imágenes. Un momento. Es que estaba yo en directo tan pancha y no estaba viendo lo que estaba ocurriendo en la actualidad. Pero ¿qué narices es esto? Un momento y enseguida vamos a Kupiansk. ¿Qué narices está ocurriendo en Irán? ¿Lo habéis visto? Estoy flipando. Momento. Creo que es esto. Espero. No, no es. Un momento. Vamos a ver lo de Irán. O sea, me parece muy necesario ponerlo porque Irán llevaba bastante tiempo. Fijaos, qué locura es esta. O sea, llevaban bastante tiempo intentando desestabilizar. Dudo mucho que el régimen iraní vaya a caer ahora de la nada. Irán se ha visto, vamos a quitar el sonido, Irán se ha visto envuelto en protestas masivas debido a la fuerte caída de la moneda nacional. Es que han ido por lo económico. Hay muertos tanto entre los manifestantes como entre las fuerzas de seguridad. En la ciudad de Kudash, provincia de Lorestán, un miembro de las fuerzas de seguridad fue asesinado, otros 13 resultaron heridos, los manifestantes lanzaron piedras. Las manifestaciones se han extendido a diferentes regiones del país. En Fars y Hamadán se están produciendo enfrentamientos. En la ciudad de Fasa, 3 policías resultaron heridos, o sea, una verdadera locura en la cual se ha sumido ahora mismo Irán. En algunos lugares las protestas se han convertido en enfrentamientos callejeros. Los manifestantes utilizan cócteles Molotov y las fuerzas de seguridad responden con disparos. Todo comenzó en Teherán, donde una huelga de los propietarios de tiendas descontentos con la caída del real tuvo lugar. Rápidamente se les unieron estudiantes que coreaban consignas políticas contra las autoridades. El presidente Masoud Pezeshkian declaró que el gobierno escucharía las demandas legítimas de los manifestantes. Me cago en todo. Claro, obviamente esto tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo ahora a nivel global. Vamos a seguir esto muy de cerca y espero que ya me estéis siguiendo en Telegram porque con lo de la niña pues vamos a seguir, pero también ya estamos entrando en el momento de la última actualidad y voy a estar publicando todo sobre Irán, por supuesto, faltaría más.
Creo de verdad que esto lo están haciendo desde el occidente colectivo porque en el conflicto ucraniano ya no dan más de sí, necesitan desestabilizar y necesitan crear varios focos para que Estados Unidos pueda por fin llevar esa fuerza de ataque a Venezuela y también para que la Unión Europea pueda tener lo suyo en Ucrania, que últimamente está más involucrada que nunca y más involucrada que nadie. Vamos a seguir muy de cerca esta cuestión, a ver qué nos depara el 2026 en Irán. También muy preocupantes noticias para el sur global tenemos aquí, pero eso sí que sí. Tenemos también noticias desde el frente de Kupiansk que vamos a comentar ahora mismo. Os las tenía preparadas para lo último, lo más jugoso para el final, porque en Kupiansk Ucrania, por lo que parece, ha decidido darlo todo. La información sobre Kupiansk confirma indirectamente que Drapati ha comenzado a desplegar fuerzas adicionales para intentar un nuevo ataque contra los suburbios del noroeste y suroeste de la ciudad. Incluye esto también el componente blindado. El equipo no se despliega de forma masiva, sino en pequeños grupos, de forma individual, con el objetivo de dispersarse y reducir la vulnerabilidad. Sin embargo, incluso en este formato rápidamente está siendo detectado por los operadores de drones rusos, lo que reduce drásticamente la ventana de maniobra y también el posible uso de equipo militar. Kupiansk se está empezando a convertir en otro centro de atracción que requiere muchos recursos para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mantener incluso una presencia parcial en la ciudad, en los accesos a la misma, requiere ahora un suministro absolutamente constante de personal, de modo que la Federación de Rusia está plantándole cara al ejército ucraniano y atrayendo a tantos efectivos de Ucrania como sea posible en estos momentos a Kupiansk para convertirlo en Pakrovsk 2.0, para convertirlo en una verdadera picadora de carne y llevar a cabo la desmilitarización de Ucrania. Cada nuevo intento de aumentar la cantidad de personal aumenta también el desgaste sin garantizar un cambio cualitativo en la situación. Es el problema clave para el lado ucraniano. Kupiansk se está convirtiendo no en una plataforma para el desarrollo del éxito, sino en un aspirador de recursos que debe ser alimentado una y otra vez para evitar el colapso de toda la estructura. Y cuanto más tiempo se mantiene este régimen, mayor es el costo de su mantenimiento. Después de un par de semanas de turbulencias, la situación está entrando gradualmente en una fase más tranquila para las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. En Kupiansk, sí, donde supuestamente Ucrania estaba llevando a cabo su pedazo de contraofensiva. La parte ucraniana ha reducido notablemente la actividad informativa en torno a sus propias victorias en Internet y al parecer está demasiado ocupada replanteándose los próximos pasos en relación con lo que está sucediendo ahora mismo. Después de un breve aumento de la actividad mediática y de incursiones locales en la ciudad en pequeños grupos, el impulso inicial de la operación se agotó rápidamente y ahora no hay absolutamente nada que lo alimente ni que lo devuelva a su estado inicial. En esencia, la etapa de demostración de capacidades tácticas está siendo reemplazada gradualmente por la etapa de tener que tomar decisiones muy difíciles. Drapati tendrá que elegir qué hacer ahora mismo: o escalar el éxito urgentemente lanzando todo, como ya está haciendo en Druzhkovka y Konstantinivka, mantener tantos puntos a la vez, hasta qué punto Ucrania podrá hacerlo o no, o retirarse cuidadosamente de la historia antes de que comience a funcionar en contra de las propias Fuerzas Armadas de Ucrania. La parte de la Federación de Rusia, por el contrario, después de una serie de problemas considerables, pero bastante a corto plazo, ha cambiado el régimen de trabajo de combate. La densidad del uso de vehículos aéreos no tripulados está aumentando, se han activado numerosos grupos de reconocimiento y acción directa en la zona urbana y se han reforzado las reservas de artillería. La parte rusa obviamente no planea ni mucho menos apresurarse con Kupiansk por el momento. En las condiciones actuales esto es
lo más correcto que se puede hacer, porque la prisa con este sector en concreto no ha dado todavía resultados positivos y además sí está dando resultados positivos en otras direcciones del frente. La restauración del control de la Federación Rusa a lo largo de las orillas del río Oskol en este sector no es una tarea de los próximos días, ni mucho menos de las próximas semanas. Es una etapa separada que todavía debe pasar en un futuro previsible y que requerirá un trabajo sistemático y no decisiones individuales. Pero claro, esto tiene una parte de realidad sobre el terreno. Rusia no tiene capacidad de avanzar de forma inmediata en Kupiansk sin condenar con ello las ofensivas y los avances en otras direcciones del frente, pero esto también se puede leer en clave contraria. Mientras la Federación de Rusia avanza despacio en Kupiansk, por supuesto, se está asegurando avances cada vez más rápidos y cada vez más definitivos en otros puntos del frente mucho más clave. Sin embargo, lo que es mucho más importante es que el sector de Kupiansk es objetivamente más valioso para las Fuerzas Armadas de Ucrania que para la parte rusa, tanto a nivel táctico como también a nivel operativo. Está vinculado a la retención de todo el perímetro de defensa de la dirección de Kharkov. La pérdida de estabilidad aquí, es decir, en Kupiansk para Ucrania, comenzaría a afectar rápidamente a las zonas adyacentes, por lo que la lucha por Kupiansk va a continuar durante muchísimo tiempo y por lo que la parte de la Federación de Rusia, sin duda alguna, todavía gastará aquí ingente cantidad de fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y muchísimo de esto tiene que ver precisamente con la necesidad de Rusia de avanzar en Zaporozhye y de avanzar también en Donetsk. Kazak 1, feliz año nuevo, Liu, de tu cosaco ruso. Muchísimas gracias, Kazak 1 o Kazak Ajin. Te deseo lo mejor en este 2026. Gracias infinitas por tu apoyo. ¿En qué parte del Donbass está? Facundito 86. Bueno, pues estoy moviéndome entre varias partes y nunca desvelo mi ubicación exacta, pero bueno, pues por ejemplo, los últimos vídeos que os subí al canal de Telegram eran desde Lugansk y algunos reportes que todavía están por salir se grabaron en la dirección de Donetsk. Con esto lo digo todo. Generalmente me suelo mover entre Donetsk y Lugansk y por razones de seguridad, pues obviamente no suelo dar mi ubicación exacta en todo momento. Pero ahí creo está la clave y espero haber respondido a tu pregunta. Pedazo de gracias por tu pedazo de apoyo. Sarrubi Luis, otras 20 membresías para el canal. Me imagino que habremos llegado ya a una considerable cantidad de likes, pero nunca son suficientes likes, sobre todo ahora que estamos en pleno año nuevo. Son gratis, así que por favor regaladme unos cuantos. Gracias, Luis, por tu pedazo de apoyo. Juan Manuel Español, no te ofendas, lo digo por la rabia que me da ver a Rusia sufrir. ¿Tú te crees que el Trompas no sabía nada de los drones? Por favor, yo os amo. Juan Manuel Español, un besazo te mando desde aquí. No me ofendo ni mucho menos, aunque pensaras que los rusos somos gilipollas de remate, tienes todo tu derecho a hacerlo y aquí toda la libertad a la hora de expresarte. Entiendo la rabia que sientes y creo que Donald Trump sabía perfectamente lo del ataque, pero precisamente por ello hay que entender que esta guerra se está llevando a cabo a un nivel estratégico mucho más alto y que desde la Federación de Rusia, muy en particular por parte de Vladimir Putin, se está llevando a cabo, se está jugando una partida de ajedrez de aquí a probablemente unos 20-50 años vista. Te digo más, entre Rusia y China, no sé si te acordarás de este vídeo clave, entre Vladimir Putin y Xi Jinping, cuando se estaban despidiendo, un vídeo nada oficial, cuando Xi Jinping le dijo a Putin, amigo, estamos cambiando el mundo. Acto seguido se montó en su coche y se fue. Se abrazaron, se despidieron de una forma muy calurosa. Lo que está pasando es precisamente eso. Claro que la Federación de Rusia lo sabe, pero te digo una cosa, a mí esto a nivel personal, y tómatelo como quieras, como un análisis geopolítico o una experiencia mía propia. A mí muchas veces en la vida me ha funcionado muchísimo el hacerme la rubia, el ir de tontita, y así me han ayudado unos infinitamente más y los otros me han dejado de tocar demasiado las narices. Al final conseguí exactamente mi objetivo, así que bueno, ahí lo dejo.
muchas gracias una vez más por tu apoyo, sobre todo por la parte en la que nos amas. Nicolás Dabramo, muchísimas gracias por estar aquí. Feliz año, camaradas, y próspera Navidad ortodoxa. Feliz año para ti también y próspera Navidad ortodoxa. Espero que hayas celebrado una gran Navidad católica también. Un besazo desde aquí, desde Donbass. Santiago del 76. No me extrañaría que esté por ahí Victoria Nuland repartiendo galletas. En Irán, me imagino te refieres. Sí, no me extrañaría absolutamente nada. Tremendas gracias por tu pedazo de apoyo, sea como fuere, esté la Nuland o no, lo que me parece clarísimo es que Estados Unidos sí está por ahí jodiendo y con ello debemos estar muy atentos al transcurrir de los acontecimientos porque creo que está jodiendo para terminar metiendo la pata de forma definitiva en Venezuela, ya entrando con algún tipo de ataque porque el petróleo venezolano es demasiado jugoso y el iraní también, ojo, cuidado. Y estamos hablando de Venezuela, Rusia, Irán, fijaos, todos países sumamente sancionados por parte de Estados Unidos y del occidente colectivo. Muchas gracias, Santiago, por tu apreciación, muy correcta, me parece, correctísima. Un besazo desde aquí, mis mejores deseos para este 2026. Tenemos además a Misa con nosotros, Misa C23. Lo leo en ruso, pero bueno, también podría ser Misa es 23. 20, perdón, que he seguido en ruso. 20 pedazos de membresías para el canal de Vaya. Espero que pronto lleguemos, bueno, más vale tarde que nunca, a estos 1000 miembros, que la verdad es que me hace muchísima ilusión que seamos tantos miembros y podamos poner estos emoticonos y también que pueda crear para vosotros contenido extra. Misa, te deseo lo mejor en el 2026. Muchas gracias por este regalo al canal. ¿Cuándo despertará Rusia y pedirle a Putin que pare? El observador azul. Me imagino te refieres, gracias por tu aportación, me imagino te refieres a que la población rusa le tendrá que pedir a Putin que pare la guerra. Pues esto muy probablemente no suceda nunca. Y esto lo digo por suerte, por supuesto, porque en el caso de que la población rusa le exigiera a Putin, imagínate una gran revolución en Rusia, le exige a Putin que pare, Putin cae, hay un tremendo pifostio en Rusia. Con esto no gana Rusia, pero tampoco gana el mundo. Es decir, la Federación de Rusia, Occidente intentaría desmembrarla en 1000 millones de estados, la población nunca viviría mejor, expropiarían los recursos, vamos, nada que no se haya visto ya a nivel internacional realizarse por parte de la OTAN, muy en particular por parte de Estados Unidos, y por otro lado, el mundo entero dejaría, estaría más lejos de esta instalación definitiva del orden mundial multipolar que ahora estamos viendo construirse entre China, Rusia, bueno, todo el sur global, la India, por supuesto, también. Y esto de lo que va realmente es de que los países soberanos tomen sus decisiones soberanas y tengan que ser respetados sí o sí por el resto de los países, sobre todo por los matones a nivel internacional. Pedirle a Putin que pare significaría para la población de la Federación de Rusia traicionar a su propio país, traicionar a sus propios intereses y en ningún caso alejar la guerra. Así que yo sinceramente espero que esto no suceda nunca y que aquí se vaya hasta la victoria final, ni mucho menos por nada relacionado con Ucrania. Esta guerra es contra la OTAN y aquí se le está plantando cara a toda la Alianza Atlántico Norte. Sí es difícil, sí muere gente, sí es absolutamente trágico, sí, desde Rusia queremos que pare y queremos que pare lo antes posible, pero no estamos dispuestos a que pare de cualquier manera, mucho menos a costa ni de nuestro pueblo, ni mucho menos, vamos, aún en menores cantidades, a costa de la paz a nivel internacional y a costa de la justicia mundial. Así que bueno, sí, se está luchando, pero se está luchando por algo mucho más grande que la Federación de Rusia y por supuesto por algo mucho más grande que Vladimir Putin como una figura política suelta. Dicho esto, yo creo que ya le hemos dedicado a este directo prácticamente un 150% de lo que teníamos pensado inicialmente, si no directamente casi el doble. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Os espero mañana, aquí mismo. Hemos empezado el año con
pedazo de fuerza. Os pido por favor que sigamos ayudando a la pobre niña Sabrina, queda realmente muy poco, ya prácticamente estamos ahí con esa tan ansiada por muchos operación. Os pido vuestras oraciones y vuestros mejores deseos. Mañana, aquí mismo, con la ultimísima actualidad internacional, a las 23:00 hora Moscú, voy a programar ahora mismo el directo. Un besazo a todos, el mejor 2026 os deseo, espero que el comienzo haya sido absolutamente espectacular y apoteósico. Nos vemos mañana. Gracias por este pedazo de directo. Sois la mejor comunidad que uno puede desear. Besos.